Además del estrecho de Hormuz, hay otras rutas marítimas estratégicas que podrían convertirse en el siguiente punto de estrangulamiento en caso de un conflicto. Hablamos del estrecho de Malaca, un paso marítimo estratégico entre Indonesia, Singapur y Malasia, por el que se transporta combustible, mercancías y materias primas entre Europa, Oriente Medio y Asia. En 2025 por aquí pasaron más del triple de barcos que por el estrecho de Hormuz. ¿Podría ser este estrecho el protagonista de la próxima crisis internacional? Un equipo de Deutsche Welle viajó hasta allí para comprobar qué tan segura sería esta ruta marítima en caso de conflicto. If you think the Strait of Hormuz is critical, take a look at this. Behind me is the entrance to the Strait of Malacca. This narrow stretch of water links the Indian Ocean with the South China Sea and the Pacific. I got on a small Indonesian fishing boat surrounded by oil tankers, container ships, and bulk carriers. I want to find out just how vulnerable this waterway really is and what role countries like Indonesia could play in any future crisis. Could they bring all traffic here to a halt? This is not a new idea. This is an idea that has always been lurking in the Indonesian psyche for a very long time, and no doubt it will surface again in due course. Ese era el exsecretario permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Singapur desde una conferencia de seguridad donde los puntos de estrangulamiento se han convertido en el tema central. Singapur concentra el tráfico marítimo de la región y no son los únicos preocupados por la libertad de navegación. Dan jadi selat ini memang sangat ramai kapal tanker, kapal kargo yang melintas sehingga kalau hujan badai seperti tadi itu jarak pandang yang menghalangi kapten kapal karena jalurnya terlalu ramai sehingga sering sekali terjadi tabrakan. El estrecho de Malaca es una de las rutas marítimas más cortas entre el este de Asia, Europa y Oriente Medio, y es la principal ruta para el petróleo que abastece a China y otras economías asiáticas. Y Pekín probablemente sentiría el impacto de cualquier bloqueo más que la mayoría de los países. On this shipping app, it becomes pretty obvious. Think of this as a maritime highway. The red dots are tankers. The green dots are cargo ships. For China, this isn't just traffic. It's a lifeline. Around 3/4 of China's seaborne crude oil imports pass through here. In Beijing, that vulnerability has a name, the Malacca Dilemma. La fragilidad de este estrecho no es nueva, pero las recientes tensiones en torno a Hormuz han vuelto a poner en el punto de mira a otros futuros puntos de estrangulamiento marítimos posibles. But if traffic through Malacca were seriously disrupted, the impact on the global economy could be even bigger. Entonces, si esta ruta es tan importante, ¿podría Indonesia utilizarla para sacar ventaja? Esto dice el ministro de Finanzas indonesio, que anunció recientemente la posible introducción de peajes. Betul apa salah? Sekarang Iran mau nge-charge kapal lewat Selat Hormuz katanya. Kalau kita bagi 3, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang, Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi 2 lah. Este comentario encendió las alarmas a nivel internacional y Yakarta se echó rápidamente atrás. Pero si un solo país quisiera cerrar el estrecho, solo podría ser Indonesia. El exministro de Defensa de Taiwán cree que, sin embargo, eso es poco probable. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN, es un organismo clave para evitar acciones unilaterales que podrían perjudicar a sus miembros. ASEAN will find ways to prevent these things happen in the region because they also depend upon trade, sea communication, right? So anybody who try to block the choke point or taking the actions to tax the passages, they'll be in trouble. Everybody suffer. Los expertos coinciden en que las repercusiones económicas para Indonesia y otros países deberían ser suficiente elemento disuasorio. Pero hay escenarios en los que precisamente esta disrupción económica podría tener valor estratégico. Por ejemplo, para Estados Unidos. El país acaba de reforzar sus lazos de defensa regionales con Indonesia. Y los indonesios saben muy bien lo que podría ocurrir si un conflicto entre Estados Unidos y China, por ejemplo, por un bloqueo del estrecho de Taiwán, llegara a escalar. Most probably, maybe the US will also
counter blockade China, especially in the Strait of Malacca or Singapore. So probably Indonesia will get the pressure to help our partners in countering this blockade. Pekín lleva tiempo siendo consciente de esta vulnerabilidad estratégica y ha dedicado años a intentar reducirla, por ejemplo, impulsando la producción nacional de petróleo. We also see China paying even more attention to supply chains as a national security concern, including through the recent promulgation of regulations on industrial and supply chain security, for instance. So Beijing is already putting in place a range of measures in order to address those supply chain vulnerabilities, including those that flow through the Strait of Malacca. Beijing also believes that its strong ties with Indonesia would make it difficult for any outside power to persuade Jakarta to restrict Chinese trade. You know, just look at the example, of the Strait of Hormuz, which American ally would really offer to help, even if Trump asked for it, right? Because nobody understands why Trump would launch this war. So, alliance is just like herding the cats. Not all countries would blindly follow the big brother's call. My boat is about to cross into Malaysian territorial waters. Here we make a turn at the so-called Green Lane. Di jalur internasional. Jadi ke Malaysia tidak, ke Singapura tidak, ke Indonesia tidak. Ini tengah-tengah dia. Jalur land kapal dia. Jadi kita tak boleh masuk ke sana sekali. Nanti kita kena tangkap Malaysia lah. Ini jalur land internasional, garis dia. El marco jurídico detrás de esto es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, más conocida como CONVEMAR. Singapur, Malasia e Indonesia son países firmantes. Under international law, ships have what is called a right of transit passage. So even though these are national waters, international shipping must be allowed to pass through. Y otros como China y la mayoría de las naciones dependientes del comercio internacional, como por ejemplo Alemania, lo han firmado. Las recientes tensiones en torno al estrecho de Hormuz han vuelto a poner de relieve la importancia de estas normas internacionales. The Strait of Hormuz has been more or less nationalized by the Iranians, and so that's why we need to insist on diplomacy and respect of international law. And we believe that UNCLOS, with all its stipulations on the international strait regimes, is a very good foundation for managing freedom of navigation across the globe. Pero ponerse de acuerdo sobre el derecho internacional es una cosa y hacerlo cumplir es otra, dice el exsecretario permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Singapur. Durante la Guerra Fría, Indonesia y Malasia cuestionaron el modo en que otras naciones usaban el estrecho. In a rare moment of united action in the height of the Cold War, 1971, the then Soviet Union and the United States sent their navy up and down the Malacca Straits just to show Indonesia and Malaysia, the hell with you. It is an international waterway and you can't stop us. At that time, China did not have a blue water navy or any navy worth talking about, but if they had a navy, I have no doubt they would have joined in too. Para China, el estrecho de Malaca sigue siendo estratégicamente indispensable y eso deja a Indonesia en una posición delicada. It's a kind of negative leverage, which will always trigger some kind of a backlash, right? And so that's an example where countries and stakeholders inside and outside the region have to sit together and talk these things out. Indonesia necesita equilibrar sus relaciones con Washington y con Pekín, al ser parte de una de las rutas comerciales más importantes del mundo. The lesson from Hormuz is that once a crisis erupts, there are few good options left. That's why planning matters, because keeping a choke point like this one open is always easier than dealing with the consequences when it closes. ¿Aprenderán los países de las lecciones que deja la crisis de Hormuz o viviremos pronto otro bloqueo marítimo? Te leemos en comentarios.